Hola, buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de cuándo veas este vídeo, ¿vale? Hoy quería poner o mostrar cómo selecciono yo los ETFs y en un segundo vídeo me gustaría mostraros cómo los podemos comprar, ¿vale? Cómo podemos comprar un fondo índice, pero a través de un ETF, que sería como la compra de una acción. La verdad es que es muy sencillo y me gustaría pues compartir con vosotros cómo lo hago yo, ¿vale? Bueno, pues lo primero que hago es entrar en Morningstar, la versión en castellano. Morningstar.es. Esto le damos a inversor individual, que sería nuestro caso. Y aquí en la pestaña de ETF haríamos una búsqueda rápida de ETF. Y aquí vemos que tenemos tres desplegables, o si tuviéramos el nombre del ticker o del ISIN, que es como se reconoce un ETF, lo pondríamos directamente. Pero bueno, pongamos que en nuestro caso estamos buscando un ETF que replique el IBEX 35 de la bolsa española, ¿vale? Pues pondríamos, por ejemplo, aquí Spain. Sí, las palabras clave que le pongamos aquí sí que es verdad que tienen que ser en inglés, ¿vale? Porque bueno, en los desplegables ahora mismo, bueno, todos los universos, pues tendríamos esta serie de opciones, ¿vale? En principio con esto es demasiado genérico, no nos ayudaría. De todas las gestoras, a ver si supiéramos las gestoras, o si fuera de BlackRock o de Vanguard, pues ya nos iríamos a la gestora. En principio no voy a seleccionar ninguna gestora. Voy a seleccionar entre varias gestoras. Y esto de todas las categorías es para elegir si es de renta fija, renta variable, en qué mercado está, si es un fondo indexado, si es un long, short, pero bueno, ahora mismo casi prefiero poner una palabra clave y ver qué es lo que me sale. Vale, por una parte nos aparece el nombre, la categoría, el rating, los gastos corrientes y el precio al que cotiza. Entonces, en principio, yo lo que haría es hacer una categoría de Morningstar. Perdonad, he dicho la categoría y lo que quería hacer es ordenado por el rating que le da Morningstar. Significa el rating lo que ve es un poco la rentabilidad que tiene este producto, también ve la volatilidad que tiene y los gastos corrientes, digamos que hace un mix. Bueno, pues en nuestro caso, si queremos replicar el IBEX 35, pues habría que irse a renta variable España, ¿vale? Entonces, una vez aquí, seleccionaríamos, por ejemplo, este inicial de renta variable. Tenemos 4 estrellas de Morningstar, porque los anteriores son de renta fija. No estamos buscando a renta fija de deuda pública, sino renta variable para replicar el índice, el IBEX 35, con unos gastos corrientes de este ETF del 0,3% anual. Cosa que en cualquier banco que te puedan ofrecer un fondo indexado, pues va a ser como mínimo un 1,5 o similar. No creo que te ofrezcan unos gastos con corrientes inferiores a este valor del importe. Vale. Y aquí lo que nos interesa es un poco la información que nos aparece de este ETF y, digamos, el ticker, que sería este de aquí, para luego buscarlo en nuestro broker. Yo recomendaría de Giro o Interactive Broker, simplemente porque son los que utilizo yo y porque las opiniones que hay en la red sobre ellos son muy buenas, ¿vale? Con unas comisiones muy bajas y con una fiabilidad muy alta, ¿vale? Todo depende ya también de para qué utilicéis este tipo
este tipo de brokers. Pues si es para comprar solamente ETFs, de Giro es más que recomendable. Interactive Broker es un pelín más complejo, que a lo mejor se utilizaría para otros productos como opciones, derivados, bueno, para comprar acciones a nivel mundial. No sé, es más complejo, pero también es más completo. ¿Vale? Bueno, sigamos a la faena. Aquí tenemos, como he dicho antes, el nombre del ticker y el ISIN. El ISIN sería como la matrícula de este ETF. ¿Vale? Yo siempre me gusta hacer las búsquedas, sobre todo cuando utilices el broker, os hará falta principalmente este ISIN. Y bueno, vamos a ver este ETF si es uno de los que nos interesa, que replica la bolsa española a long, es decir, no tipo short. Vale, otra cosa importante que se me había olvidado, si volvemos atrás, en el caso de que seas un ciudadano de la Unión Europea, con la MiFID II es importante que el ETF esté regulado por la misma. Entonces, se reconoce porque viene con la palabra UCITS, ¿vale? Significa que este ETF lo podéis comprar en vuestro país de referencia, en mi caso es España, con vuestro broker habitual, ¿vale? Bueno, volviendo a la selección del ETF que había escogido, vemos que los gastos corrientes son de un 0,3 y vemos, por ejemplo, también cuál es el objetivo de este ETF. Pues el objetivo de este ETF es realizar el seguimiento del rendimiento antes de comisiones y gastos del IBEX 35 TR. Entiendo que TR será el Total Return. Total Return lo que quiere es que el IBEX 35, tal y como lo veis, no incluye el reparto de dividendos, ¿vale? Este ETF lo que recoge son esos dividendos que, en el caso de que sea un ETF distributivo, te abonarían esos dividendos en tu cuenta, y este ETF lo que hace es reinvertir esos dividendos en compra de acciones de este índice, ¿vale? Yo os recomendaría ETFs Total Return porque no tienes que pagar impuestos cuando recibas esos dividendos, sino que los pagarás pues una vez vendas el ETF, pues como si fuera una acción más, ¿no? Por la plusvalía, pero no por los dividendos. Así, de ese modo, capitalizas esos impuestos de los dividendos que no pagas, sino que cuando lo rescatas o cuando vendes al final, pues nada, pues entonces por la plusvalía abonarle la diferencia. Si es a largo plazo, yo prefiero un total retorno. Más cosas. Vale, pues si bajamos para abajo, pues evidentemente es un ETF que invierte el 100% en acciones a largo, es decir, no invierte a corto. A largo quiere decir que es para capitalizar a largo plazo, es decir, que no inviertes en contra de los valores de índice, sino aquí el porcentaje de corto, pues sería distinto de cero. Y como vemos aquí, bueno, pues 5 regiones principales, pues zona euro, ¿vale? Pues esto es simplemente porque hay empresas del IBEX 35 pues que llegan, no solamente están en España, sino que también cotizan en otras bolsas que no son solamente la española. Y aquí vemos las 5 mayores posiciones, que es un índice por capitalización, es decir, aquellos valores que mayor capitalización bursátil tengan, pues serán los que mayor representarán al IBEX 35. Muy bien, a ver, más información interesante, pues aquí veríamos la rentabilidad. Bueno, este ETF se creó hace poco, supongo que desde que entró en vigor la MiFID II, ¿vale? Porque no tiene un historial muy largo. Por eso la rentabilidad pues no te dan a 3 años, 5 años o 10 años. Pero bueno, esto lo podríamos ver viendo simplemente entrando en datos de comportamiento del IBEX 35 Total Return, y lo único que habría que restar serían las comisiones que serían el 0,3 que nos ponía en la compra del ETF. Si entramos en cartera, pues eso, pues vemos el PER medio, que sería 10 veces actualmente.
precio-beneficio, precio-venta, precio flujo de caja, la rentabilidad de dividendo que se reinvierte en el propio ETF, un poco la distribución por sectores y las 10 mayores posiciones. Hay otra cosa que es importante y que a lo mejor si no nos vamos a ir directamente a la página de este ETF con toda la descripción detallada, hay otra página de descripción de ETFs o de búsqueda de ETFs como la de Morningstar, pero se llamaría Just ETF. Si hacemos una búsqueda, ETF Screener, aquí pondríamos el ISIN, seleccionamos el ETF, nos viene aquí abajo y obtenemos más información del ETF que no estaría en la página de Morningstar, como el tipo de replicación, que sería físico, no sintético. Esto para mí es importante, significa que realmente ese ETF tiene los valores del IBEX 35. Nos dice que es un ETF a largo, ya lo que os había comentado antes, que aquí ponía TR, que entendía que era de Total Return. Bueno, pues aquí lo confirmo. La política de distribución es acumulativa, es decir, no reparte dividendos, lo reinvierte en la compra de más acciones del propio ETF. Bueno, en este caso del IBEX 35. ¿Vale? El tamaño de este ETF de 150 millones y nos confirma el TER, que es los gastos internos del propio ETF, que sería de 0,3. A esto habría que añadir, si vuestro broker, como esto se compra como si fueran acciones, si vuestro broker os cobra 2,50 €, que sería lo que más o menos os cobraría de giro por la compra de un ETF, pues sería un coste adicional de esos 2,50 €. Pero bueno, sigue siendo un importe muy pequeñito. ¿Vale? En el caso de que fuera para el IBEX 35. Bueno, pues tal y como hemos utilizado este para la bolsa española, pues podríamos utilizar el del SP500 también. Esto no es así. A ver si ahora lo coge. ¿Vale? Este ETF o este índice sería de los favoritos, de los más empleados a nivel mundial, porque es, así como el IBEX 35 solo te coge de las 35 empresas de mayor capitalización bursátil en España, pues el SP500 sería de las 500 mayores empresas de la bolsa americana. ¿Vale? Y aquí, al igual que antes, pues bueno, pues pondríamos una categoría, un rating Morningstar lo más alto posible. Y como para ver la tipología, pues sería de renta variable, USA, capitalización grande. Vale. Unos gastos corrientes de un 0,15. Vale, pues este no podría valer. Vamos a ver si es lo que estamos buscando. Parece que este no quiere cargar. Vamos al siguiente. Vale, como os he comentado antes, tiene que aparecer los de UCITS para que lo podáis comprar, por lo menos para los ciudadanos que estén en la Unión Europea. Si entramos en la página de Morningstar a través de la subversión española.es, yo creo que la mayoría de los ETFs que pone ya cumplen este requisito. Ya ha filtrado y ha dejado solamente los principales que se pueden comprar aquí. Bueno, pues este tiene una categoría de 5 estrellas, gastos corrientes de 0,15,
Vale. Y aquí lo que estamos viendo aquí, no sé si queréis verlo en español, solo hay que darle al botón derecho, traducir español. Que es, bueno, una traducción bastante acertada. Vale, aquí lo que no sabemos muy bien si sería un ETF acumulativo o un ETF de reparto. Eso podría ser que fuera acumulativo porque parece que no están dando ningún tipo de dividendo. Ese dividendo vendría aquí reflejado, pero bueno, habría que asegurarse. Seguimos para abajo y vemos que en acciones, a largo, 100% y principalmente en la bolsa americana. Vale, pues ahora copiamos el ISIN, entramos en la página ETF. Igual que hemos hecho con el IBEX 35, pues ahora lo hacemos con el de la bolsa americana. Vale, el tamaño de este fondo ya estoy diciendo que no tiene nada que ver con el anterior, ¿vale? 1851 en comparación con los 150 anteriores. Este ETF sería sintético, por lo cual, a ver, no es que no me fíe de los ETF sintéticos, pero prefiero un ETF que me compre físicamente las acciones del índice, no a través de un subyacente distinto a la compra de las acciones, ¿vale? La política de distribución sería acumulativa, en este caso también. Pues bueno, pues si no lo quiero uno sintético, pues sería buscar otro que me fuera más interesante. Bueno, aquí no solamente para el SP500, que es lo que estaba buscando antes, sino también pues podríamos hacer Euro Stock 600, sería otro índice de la bolsa, en este caso de la bolsa europea, de las 600 mayores empresas. A ver, vamos a, igual no lo he escrito correctamente, voy a poner solo 600. Pues vamos a poner stock simplemente. STOXX. Vale, os estoy mostrando mis índices o mis ETFs favoritos. Parece que por esta palabra no me encuentra. Pues estaríamos solamente con 600, que es lo que he visto que me ha dado un buen resultado. Vale, pues no sé. A ver, no es que el IBEX 35, un ETF del IBEX 35 sea mi favorito, sino a lo mejor porque es el que más tenemos de andar por casa, ¿no? Pero yo me iría a ETFs más globales, como serían el Eurostock 600, es decir, este que estoy buscando ahora mismo. Otro sería el SP500 o el MSCI World, que sería el mundial, o el de mercados emergentes, que sería Emerging Markets. ¿Vale? Bueno, pues con esto ya os he dicho un poco la manera de buscar un ETF, ¿no? Pues sería muy sencillito a través de la página de Morningstar y contrastando siempre como mínimo eh, sus datos, ¿no? Y sus comisiones con otra página que sería Just ETF. Yo recomendaría que después de contrastar con estas dos páginas os fuerais a la oficial. Si es, por ejemplo, un ETF que comience con la palabra eShares, pues nos iríamos, haríamos una búsqueda pues en la página de BlackRock, simplemente para descargarnos todo el folleto y asegurarnos que lo que ponen estas dos páginas es correcto. ¿Vale? Muy bien, pues eso era todo. Venga, muchas gracias. Hasta luego.